Hola familia, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien y vamos a darle continuidad a nuestra serie del libro de los Proverbios. Y es que es grandioso el que nosotros podamos tener confianza, ¿sí o no? Cuando nosotros nos sentimos totalmente seguros, cuando nosotros nos sentimos totalmente confiados, cuando nosotros nos sentimos totalmente certeros de nuestros pasos, es porque de algún modo esa confianza, esa seguridad proviene de algo, ya sea que, por ejemplo, en un examen hayas estudiado lo suficiente para poder sacar una buena calificación y para poder responder ese examen lo mejor posible, ¿cierto? Por ejemplo, también cuando tal vez puedes ir a una entrevista de trabajo, puedes ir con una total confianza de que sabes que tus habilidades, tus talentos y tus conocimientos son totalmente brillantes para poder cumplir perfectamente el perfil que tú estás buscando en esa entrevista, ¿no? O cuando, por ejemplo, también te puedes encontrar en alguna situación en la vida, sabes que también nuestra confianza, primeramente, no viene de nosotros, sino proviene de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo, familia, que nosotros podamos ser totalmente seguros y tener una confianza totalmente cimentada y plena y sin ninguna duda de nuestro Dios. ¿Te parece que oramos? Padre Celestial, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y gracias, Señor, porque en esta noche tú quieres que nosotros seamos totalmente seguros en ti, totalmente firmes y convencidos de ti, Señor. Y es que en ti, oh Dios, nosotros podemos estar totalmente plenos, totalmente certeros de que todo lo que nos puede obrar, de todo lo que nos pueda pasar, siempre es para nuestro bien y que también nuestras acciones que vienen día a día son todas puestas en ti. Gracias por darnos esa serenidad y esa confianza y gracias porque en esta noche tú traes palabra para nosotros. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Muy bien, familia, voy a invitarte a que por favor abras tu Biblia en el capítulo número 14 del libro de los Proverbios y vamos a estar viendo desde el verso 26 hasta el verso 35. Amén. Espero que ya tengas tu Biblia a un lado y juntos leamos esto que dice así. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿En dónde nosotros podemos conseguir una fuerte confianza? En el temor a Dios. Y esto es totalmente muy cierto. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, al rey David? El rey David siempre se menciona que era un rey con confianza, con seguridad y sobre todo que era muy fuerte y muy valiente. Pero esta fuerza y esta valentía, ¿de dónde provenían? Obviamente provenían de nuestro Dios, porque recordemos que el rey David confiaba totalmente en nuestro Dios. Y nosotros, si ponemos nuestra confianza en Dios, en lo que es su temor, no solamente en el sentido de tenerle miedo, porque realmente también hay que temer a Dios en ese aspecto, pero no es el aspecto que Dios quiere. El aspecto que Dios quiere que nosotros tengamos referente a su temor es que nosotros le honremos, que nosotros le glorifiquemos, que nosotros seamos totalmente humildes y sencillos con nuestro Dios y no contemplando que nuestro entendimiento sea mejor que lo que Dios tiene ya listo para nosotros o preparado conforme a su santa palabra. Nosotros, familia, debemos de tener esa fuerte confianza en la grandeza y sobre todo confiados y certeros en el amor de nuestro Dios. Porque esa confianza, por ejemplo, a un niño, cuando tú le dices, por ejemplo, cuando lo van a dejar a la escuela, ¿no? Lo llevan los papás a la escuela, dejan al niño en la escuela y el niño está totalmente confiado que a la hora de la salida va a encontrar ¿a quién? A su papá o a su mamá o a quien vaya por él. ¿Me explico?
El niño sabe y tiene una confianza completa de que cuando él salga va a estar ahí su familia. Y lo mismo debe de suceder nosotros hacia Dios. Debemos estar confiados que en esta vida, que en cada día, nosotros vamos a tener diversas situaciones, pero esas situaciones tienen que estar con esa certeza y esa confianza de que nosotros las vamos a superar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y por eso también dice el verso así: y esperanza tendrán ¿quiénes? Sus hijos. Y esto de que esperanza tendrán sus hijos habla de que nosotros reconocemos que nuestro Padre es Dios. Y si los padres tienen una completa amor y protección por sus hijos, nosotros también tenemos que entender lo mismo, que Dios va a tener esa misma protección por nosotros, porque somos hijos de Dios. Él nos ama, Él siempre nos va a estar amparando, Él siempre nos va a estar fortaleciendo, Él siempre te va a estar protegiendo, familia. Él siempre es tu pronto auxilio en cualquiera que sea tu situación. Pero a veces nosotros queremos realizar las salidas, tener nuestras propias alternativas a cómo salir de ciertas situaciones. A veces nosotros queremos salir de las situaciones lo más pronto posible, pero no son las mejores, porque tal vez podemos afectar a alguien. Y Dios lo que siempre quiere es darte la salida y darte Él siempre lo mejor, aunque a ti no te parezca o no nos parezca que sea lo mejor. Pero debemos de esperar y confiar en los tiempos de Dios siempre, teniendo en cuenta que siempre hay una esperanza en Dios. Amén. Verso 27 dice así: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y por ejemplo, familia, ¿has visto esas escenas en las películas donde tú puedes ver a una persona que se encuentra en un desierto, y esta persona que está en el desierto a lo mejor ya caminó mucho, estuvo haciendo mucho esfuerzo por tratar de llegar a un lugar donde él se pudiera encontrar bien, donde pudiera tener agua, donde pudiera él tener algo que comer? Lo mismo sucede con nuestro Dios. A veces nosotros podemos encontrarnos súper cansados, súper desgastados, súper abrumados, súper frustrados, incluso traicionados, pero podemos de algún modo tener siempre esa esperanza si nosotros la buscamos, que es este manantial de vida. Y este manantial de vida nosotros lo vamos a tener siempre si tenemos este principio que es básico: el temor a Jehová. Nosotros tenemos que temer a Jehová. ¿Recuerdas al rey David? ¿Cuánto éxito no tenía él? Pero su éxito siempre dependió de su temor a Jehová. El rey Saúl pudo ser el mejor rey de todos los tiempos. Él tuvo la oportunidad de serlo. Sin en cambio, no fue así. ¿Por qué? Porque en un momento, al final, a él le faltó ese temor con el que él inició. Sin en cambio, el rey David siempre permaneció en ese temor, y sus obras eran conforme al temor a Dios. ¿Que tuvo errores? Sí, pero nosotros también tenemos errores. Pero si recordamos, en la mayoría de la experiencia de la vida del rey David, él fue muy próspero en lo que él hacía, y todo era bajo ese fundamento: el temor a Jehová. Y posteriormente su hijo Salomón también fue súper bendecido, fue súper prosperado, pero todo era bajo este principio, que es el temor a Jehová. Nosotros tenemos ese temor a Jehová, y dice que si nosotros tenemos ese temor a Jehová, nos vamos a apartar de los lazos ¿de qué? De la muerte. Cualquier persona que se equivoca, cualquier persona que hace un mal, cualquier persona que daña, que agrede, que agravia a su prójimo, está a expensas de la muerte. ¿Cuántas veces no hemos sabido cómo la vida se les va a las personas, o mejor dicho, cómo matan a las personas por cualquier cosa, por hacer las cosas que mal? Entonces, si nosotros tenemos temor a Dios, vamos a empezar a hacer
hacer cosas buenas y correctas. ¿Cuál es el temor a Dios? El amarlo con todo el corazón a Él y aborrecer todo lo malo. Que cuando tú pienses en hacer algo mal, también pienses en el temor a Dios, en su amor completo y como Él el primero. No tú, no yo, Él siempre el primero. Debe de empezar a darnos de algún modo repulsión y asco por hacer maldad, sino siempre tener el principio de temer a Dios. Verso 28 dice así: en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Verso 29 dice así: el que tarda en airarse es grande, ¿de qué? De entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hay una gran sabiduría en las personas que no son impulsivas de momento, que no se alebrestan con cualquier sacón de onda, sino que hay gente que muestra literalmente una capacidad de razonamiento mayor en aquellas personas que son más pacientes, que son más prudentes, que no se enojan tan rápido. ¿Por qué? Porque el hecho de ser impulsivos, de ser explosivos, puede llevarnos a tener consecuencias fatales, puede llevarnos a tener consecuencias graves. Y realmente, por ejemplo, en una familia a veces pueden existir problemas, ¿no? Pero cuando la gente es impulsiva, de repente cuando menos ves, ya agravió o ya dañó. Puede ser a golpes o puede ser con palabras a alguien que amaba y que no debía haberlo hecho de ese modo, y después puede tener consecuencias, ¿no? Y esos son los casos y los problemas más graves cuando se tienen que ver en familia. Pero ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque esto también sucede y debemos de empezar a amar más a nuestras familias. Debemos de empezar a cambiar ya nuestra manera de pensar y de cómo ver a nuestra familia, como siempre teniéndolo en mayor a ellos que nosotros mismos. Y por eso es que nosotros tenemos que detenernos con la ira, pero también no solamente con nuestra familia, sino también con nuestro prójimo y todas las personas que nos rodean, porque siempre no va a faltar la persona que te va a hacer sacar de tus casillas, que va a ser imprudente, que va a ser incluso grosera o que incluso te quiera provocar. Y esto cómo no sucede en el trabajo, esto cómo no sucede también en la calle, ¿sí o no? Entonces, es bien importante, familia, que tú puedas tener este gran valor, este gran principio en la vida, que tú puedas demostrar tu sabiduría en ser paciente, en tardarte para enojarte, porque a veces si uno habla se puede equivocar. Incluso a veces puede suceder que en el trabajo ya te tengan harto, ya te tengan hasta el gorro, pero si tú te dejas llevar por tus impulsos, ¿qué puede suceder? Que te despidan, te quedes sin trabajo, y entonces ¿cómo cubres los gastos? Pero nada más por un impulso, por un enojo, tienes consecuencias. Nosotros tenemos que aplicar esto en el sentido de que nosotros no tenemos que ser necios, no tenemos por qué ser impacientes, no tenemos por qué darle permiso a la necedad, porque esta necedad te va a llevar a tener problemas. Y esto de necedad, recordemos que una persona necia es aquella persona que reincide en los errores pasados, que ya se equivocó una vez y no aprende. Nosotros tenemos que aprender ya de los errores. Ya has vivido suficiente para darte cuenta qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que actuar, cómo debes de hablar, cómo debes de estar siempre con una paciencia y sobre todo con un amor por las personas. Debemos demostrar sabiduría. Verso 30 dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma ¿a qué? A los huesos. Esto del corazón apacible es vida. El corazón apacible
Recuerdas que el corazón pues es un órgano, y el órgano más vital de todo ser humano es el corazón. Sin el corazón nosotros no tenemos literalmente ese motor, porque al final del día el motor es nuestro corazón. Es el que empieza a mandar todas las funciones para que puedan servir todos nuestros miembros de nuestro cuerpo. Y aquí te está diciendo que tu corazón tiene que ser ¿cómo? Apacible. Un corazón tiene que ser totalmente sano, tiene que ser totalmente honesto, totalmente tranquilo, totalmente paciente, totalmente alegre, totalmente bueno. Eso es apacible. Que sea tranquilo. ¿Cómo debe de ser tu corazón? Tranquilo. No te aceleres. Tienes que ser tranquilo. Eso va a traer vida a ti. Y también dice, mas la envidia es carcoma que a los huesos. ¿Cuántas veces no hemos envidiado en esta vida? Muchísimas veces hemos envidiado cosas que a lo mejor puedan tener los demás. Pero Dios no quiere que tengas envidia. Dios quiere que seas tranquilo y que confíes en el Señor. No que envidies a los demás, sino que únicamente estés completamente satisfecho con lo que el Señor te ha dado. Porque cuando uno tiene envidia, literalmente es carnal. Y debemos de recordar que nuestra importancia no debe de estar en este mundo, sino debe de estar en lo eterno. Así que sea apacible, tranquilo, no te desesperes y mejor échale muchas ganas a tu trabajo. Verso 31 dice así: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, ¿lo qué? Lo honra. Nosotros no debemos por qué oprimir a las personas que se puedan encontrar en alguna situación de necesidad. ¿Cuántas veces no hemos visto que, por ejemplo, hay gente que puede estar rentando un local y ese local de repente empieza a ir súper bien, ¿no? Por ejemplo, unas hamburguesas, un negocio de hamburguesas. A ese negocio de hamburguesas que está iniciando le está yendo súper bien. Está jalando mucha gente y de repente al dueño del local se le ocurre decir: ay, el próximo año les diré que ya no se lo puedo rentar, les voy a subir la renta muchísimo para que ya no me renten y pongo las mismas hamburguesas y entonces el ganón seré yo. Eso sucede mucho. El rico normalmente está viendo cómo sacar ventaja a veces de la gente más vulnerable. Y hay un lema entre ricos que se dice que el pobre siempre te paga más que el rico. ¿Y a qué va esto? A que la gente normalmente va a tratar de sacar beneficio, pero Dios no te está diciendo eso. Dios te está diciendo todo lo contrario, que tú ames a tu prójimo, porque si tú oprimes al pobre, entonces te estás poniendo contra Dios, contra tu Hacedor. Y la verdad, qué terrible sería estar en contra del Señor. ¿Te imaginas tener al Señor de enemigo? Dice que el que más tiene misericordia del pobre, que honra a Dios. Si tú tienes misericordia del pobre y dices: órale, qué bueno que te está yendo con las hamburguesas, qué bueno. Y si tú no tienes esa envidia y tú estás viendo que a tu prójimo le está yendo bien, qué bueno, qué bueno. A veces también llega a suceder que, por ejemplo, tristemente entre familias o entre amigos, si tú estás viendo que a lo mejor a tu amigo le está yendo muy bien o a alguno de tus familiares también y a lo mejor te están pidiendo un poco de ayuda, a veces no falta el que no quiere hacer las cosas bien por envidia y quiere que su negocio se le caiga. También eso llega a suceder, ponerle el pie al otro. Y Dios no quiere esto. Dios también nos ha dicho que nuestro prójimo, que nosotros mismos estamos hechos a semejanza de Él. Y por eso es que Dios quiere que tú no
ni envidies, ni le procures el mal a nadie. Y si es el pobre, mucho menos. Debemos de elegir siempre lo mejor, familia. Aprendamos a vivir con sabiduría. Verso 32 dice así: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene ¿qué? Esperanza. Por su maldad será lanzado el impío. Esto quiere decir, literalmente, si tú te portas mal, serás lanzado a lo que también dice la palabra de Dios. ¿A dónde? Al castigo eterno. Y si tú haces el bien, dice que más el justo en su muerte tiene ¿qué? Esperanza. Fíjate que en la muerte de alguna persona que a lo mejor ames mucho, siempre hay dolor, ¿sí o no? Pero el dolor realmente debería de existir cuando una persona estaba haciendo las cosas mal y estaba apartada de las cosas de Dios. Cuando esa persona que murió era una persona impía, que no hacía lo correcto, que no hacía lo justo delante de los ojos de Dios, entonces sí hay que tener esa tristeza, ese lamento, porque nosotros no fuimos lo suficientemente valerosos y capaces para compartir el Evangelio de Dios. Pero dice que el justo en su muerte tiene esperanza. Chuck Smith, el fundador de Calvary Chapel, dijo una frase: el día que yo me muera, no les creas, porque el día que yo me muera, voy a estar más vivo que nunca. Y eso es lo que todo cristiano debe de tener en su muerte. Tener esa esperanza de que literalmente no va a morir, va a vivir. Pero aquella persona que esté apartada de los brazos del Señor, aquella persona que haya hecho a un lado el amor de Dios, aquella persona que no haya venido a sus pies y le haya confesado de corazón y con su boca que Jesucristo es su Señor, entonces esa persona sí tiene por qué preocuparse. Pero aquella persona que reconoció a Jesucristo tiene una esperanza. Y familia, podrá haber muertes que puedan dolerte mucho, pero no debemos de ser egoístas. Debemos de ser completamente conscientes de que estas personas tienen una mejor vida. De que literalmente ahora están en su plenitud de vida, en el cielo, con nuestro Señor. Verso 33 dice así: en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. El corazón del prudente demuestra que la sabiduría está en su vida. Habrá personas que van a tener ese reconocimiento, esa fama, porque saben que son personas listas, porque saben que son personas bien astutas, porque son sabias, porque hacen lo correcto y saben cómo dirigirse en cualquier ámbito o situación de la vida. Realmente el estudiar el libro de los Proverbios ha sido de mucha bendición porque nos ayuda a tener un panorama más amplio de lo que es la vida en este mundo. Y realmente nosotros tenemos que considerar eso, familia, que tu vida con sabiduría siempre va a ser mejor y vas a ser una persona prudente que va a poder descansar en la sabiduría. Pero sin en cambio los necios ni conocen a la sabiduría, son personas que viven por impulsos, por emociones y por momentos que les van a traer mucho dolor y mucha lástima. Verso 34 dice así: la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Verso 35: benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Benevolencia del rey es para el servidor entendido. ¡Wow! Familia, si tú sirves al Señor, el Señor va a tener benevolencia contigo. Si tú sirves al Rey, el Señor va a tener benevolencia contigo. Y realmente créeme que esa benevolencia la necesitamos todos los días, porque todos los días
nos equivocamos. Pero el Señor es benevolente. Créeme que cuando tú le sirves, no es en vano. Es totalmente una gran bendición el que tú puedas servir al Señor. Nunca lo veas como una carga. Nunca lo veas como algo pesado. Simplemente velo como una bendición, a pesar de que te puedas desvelar, a pesar de que te puedas desgastar, a pesar de que tengas que a lo mejor ir a otra ciudad. Nunca veas como una fatiga el trabajo de Dios. Velo siempre como una promoción en su reino. Velo también siempre como una promoción de su benevolencia hacia tu vida. Dios no es deudor de nadie. Él es bueno con cada uno de sus siervos. Y qué bendición saber que toda la familia siempre está con las manos listas para servir al Rey de Reyes. Y eso lo hemos visto muchísimas veces, y de verdad que es admirable cada una de sus vidas, de cómo sirven y funcionan para el reino de los cielos. No hay que dejar de hacerlo. Dice, más enojo contra el que lo avergüenza. Nosotros, familia, tampoco tenemos que provocar el enojo de nuestro Dios. No tenemos por qué avergonzarlo. Cada una de nuestros trabajos tienen que ser bien hecho. Cada uno de nuestras labores tienen que ser siempre como si lo hiciéramos para Él. Recordemos que todo lo que debemos de hacer para Él debe de ser ¿cómo? Con excelencia, no para causar vergüenzas, sino con excelencia. Siempre que sirvas al Señor, dale el 100. No le des un momento, no le des un rato. Yo una vez escuché hablar a una persona que decía, llega el momento que cuando creces, tienes que decirle al Señor, no, espérame un momento porque ahora tengo que trabajar, ahora tengo que preocuparme más en estos ámbitos, ahora tengo que preocuparme más en lo otro. Pero sabes, tú siempre estás esperando que el Señor a tus oraciones siempre diga sí, sí o no. Siempre estás esperando que el Señor la responda. Pero cuando el Señor te hace un llamado a ti, entonces le vas a decir no. Son ironías, no son contradicciones. Nosotros, si queremos siempre responder a esa benevolencia, si nosotros queremos siempre esa benevolencia y esperamos que el Señor a nuestras oraciones nos diga, sí, hijo, nosotros también debemos de decir siempre al Señor, sí, Señor, aquí estoy listo. Así debemos de actuar, familia. Y ha sido grandioso el poder estudiar el capítulo 14, donde el Señor muestra su benevolencia con sus hijos. Y te repito, qué bendición es servir al Rey del universo. Qué bendición es servir a nuestro Dios, porque su benevolencia no solamente va a ser en este plano, sino en lo eterno. Recordemos que cada uno de los proverbios tenemos que verlos con la mirada a la eternidad. Tu vida siempre tienes que verla con una mirada a la eternidad. No veas tu vida nada más a unos 80, a unos 90 años, a unos... No la veas a ese tiempo. Velo en un tiempo eterno. Seamos listos, familia. El Señor siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu benevolencia. Gracias porque tú siempre nos estás hablando y nos estás instruyendo. Tú quieres que seamos personas que no seamos necios, sino que seamos totalmente prudentes, que seamos totalmente inteligentes. Gracias, Señor, porque tú no nos haces unas personas simples, sino porque tú nos haces unas personas completamente entendidas. Aumenta, por favor, nuestro entendimiento, Señor. Aumenta, por favor, nuestro conocimiento y aumenta, sobre todo, por favor, la sabiduría en nuestra vida. Por favor, obra y actúa en medio de nosotros en todo tiempo y en todo momento, y que nosotros podamos actuar lo mejor prudente mediante la sabiduría. En tu nombre oramos, Jesús, y todos decimos amén. Que tengas una gran noche. Que Dios te bendiga, familia.